Espero que el Señor esté bendiciendo sus vidas, mis queridos hermanos. Soy Johnny Rafael Báez, director de Radio Vida Nueva 1230, la emisora de la Unidad. El Señor nos ha estado motivando en estos días a traer un estudio referente a la Iglesia de Jesucristo. Vamos a compartir con ustedes este estudio y vamos a traerlo en diferentes partes, donde vamos a enseñar, a recordar y a resaltar que la Iglesia, el pueblo de Dios, o sea, los redimidos por Jesucristo, somos la comunidad que cumple o estamos llamados a cumplir con el propósito y las funciones que Cristo nos asignó. En otras palabras, podemos decir que la Iglesia es y debe ser el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Nosotros, la Iglesia, los creyentes, es como si fuéramos la mano de Dios, los pies de Dios, los representantes de Dios para que el plan de salvación sea llevado a cabo aquí en esta tierra, en este planeta. Este estudio lo traeremos, como dije ya, en diferentes partes, ya que la Iglesia, como el cuerpo de Jesucristo, tiene funciones específicas que desarrollar. Entre esas áreas veremos la Iglesia en 5 funciones que son vitales, 5 funciones que deben estar equilibradas para que la Iglesia sea próspera. Vamos a ver, número 1, la adoración. En el número 2 vamos a ver la proclamación. El número 3, la enseñanza. El número 4, el compañerismo. Y el número 5, el servicio social. Estas son las funciones específicas de la Iglesia, las funciones principales de la Iglesia. Y todas estas funciones tienen y deben estar totalmente equilibradas. No puede ir una más que la otra, no puede ser una más importante que la otra, sino que son funciones que se debe desarrollar. Es como el comer y el tomar agua, el tomar líquidos. Es imposible que una persona se mantenga viviendo ingiriendo solamente comidas sólidas. Tiene también que ingerir los líquidos, las aguas, los jugos, en fin. Tiene que haber un equilibrio entre lo sólido y lo líquido para que ese cuerpo, para que esa vida pueda mantenerse. Asimismo, la Iglesia, queridos hermanos y amigos, necesita mantener un equilibrio en estas 5 funciones: la adoración, la proclamación, la enseñanza, el compañerismo y el servicio social. Hoy iniciaremos en nuestro primer estudio hablando sobre qué es la Iglesia y quién y cómo se funda la Iglesia. Para nosotros poder entender el plan y las funciones que Dios tiene para su Iglesia, para su pueblo, primeramente tenemos que entender qué es la Iglesia y quién y cómo funda la Iglesia. Entonces vamos a comenzar definiendo primeramente el término Iglesia. Espero que nos acompañe. Vamos a dividir estos estudios en 6 partes y esperamos que sea de bendición. La Iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Puedes entender eso? La Iglesia, el cuerpo de Cristo. Jesucristo es espíritu, pero la Iglesia es su cuerpo. La Iglesia es lo que la gente puede ver. Es imposible ver a Jesucristo porque Él es espíritu. Él obra a través de su Espíritu Santo. Pero recuerda que en el libro de los Hechos, capítulo 1 en adelante, Jesucristo les recomendó a la Iglesia que esperaran para ser embestidos de poder a través del Espíritu Santo, y entonces íbamos a ser testigos de Él en toda la tierra. Entiéndase que nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Pero vamos a entrar en unas definiciones para que podamos entender y para que podamos disfrutar. En medio del estudio estaremos presentando algunas alabanzas relativas a lo que estamos tratando. La Iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Qué es la Iglesia para ti? ¿Es la Iglesia para ti un lugar de refugio? ¿Es la Iglesia para ti un lugar donde las personas van a sentirse mejor? ¿Tú ves a la Iglesia como un agente de cambio en la sociedad? ¿Es la Iglesia el lugar donde tú vas a congregarte? Pues quiero decirte que todo esto puede ser cierto en cierta forma, pero la Iglesia es más que eso. El término griego que se usa para definir la Iglesia es el término eclesia, y eso significa asamblea, personas reunidas, congregadas, pero llamadas por Dios. Ese es el concepto bíblico del término iglesia, la asamblea de los ciudadanos convocados por el Señor. Asamblea, congregación o reunión, pero en la Biblia
El término iglesia no se usa para referirse propiamente o únicamente al lugar donde se congregan las personas. La iglesia está formada por los redimidos, por las personas redimidas que han sido convocadas por Dios. No es una congregación casual o un acuerdo moral de personas, sino que es una convocación hecha por Dios a las personas redimidas. En otras palabras, la iniciativa es de Dios. La iglesia existe porque Dios la ha formado. ¿Cómo y cuándo forma Dios a la iglesia? Ya definimos que el término iglesia significa asamblea o congregados, personas congregadas, no un lugar propiamente donde tú vas a adorar a Dios, sino que la iglesia eres tú, la iglesia soy yo, la iglesia somos las personas redimidas, llamadas y convocadas por Dios a reunirnos para hacer su voluntad. Veamos cómo se forma la iglesia. En el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13 en adelante, hay un relato que es bien importante para entender cómo se forma la iglesia, cómo se fundó la iglesia y quién funda la iglesia. Veamos este relato, Mateo 16, versículo 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, quiero que preste atención aquí, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Fíjense que aquí Jesucristo está teniendo una conversación con sus discípulos y comienza preguntándole, ¿quién dice la gente que yo soy? Jesucristo sabía quién era y Jesucristo sabía lo que la gente decía de él, pero él quería en ese momento decirle a los discípulos cómo se iba a fundar la iglesia, cómo se estaba formando la iglesia, antes de Jesucristo declararle a los discípulos que él mismo es el fundador de la iglesia, que él es el fundador de la iglesia. Él quiere establecer en los discípulos un interés marcado y por eso es que le pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy y qué dicen ustedes? El versículo que quiero resaltar es el 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Muchas personas creen que la iglesia se fundó el día de Pentecostés, cuando estaban reunidos los discípulos, por este versículo, porque aquí dice tú eres Pedro, y esta palabra significa roca. Pedro significa roca en griego. Entonces el Señor dice, sobre esta roca, tú eres Pedro, o sea, una roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero es porque no se han detenido a estudiar cuidadosamente el versículo y por supuesto no lo han entendido. Cuando Jesucristo dice yo también digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, él no está hablando de Pedro. La palabra en griego que él usa para Pedro, él usa el término Petros. Él le dice, de cierto te digo que tú eres Petros. Petros es un fragmento de piedra o una piedra pequeña. Entonces él le dice, de cierto te digo que tú eres Petros. Pero más adelante dice, y sobre esta Petra, que es Jesús, una piedra grande, una piedra viva, una piedra fuerte, edificaré mi iglesia. Yo espero que tú estés atendiendo, porque de aquí depende entender. Las personas que creen que la iglesia se funda o se forma el día de Pentecostés, además de estar equivocados, están viendo a la iglesia como una institución social, porque lo que sucedió el día de Pentecostés en Hechos 2 en adelante fue que la iglesia se hizo visible ya de manera independiente con el Espíritu Santo. El líder de la iglesia, que es Jesucristo, ya no está visible porque ya se había marchado. Entonces el Señor pone la iglesia con su Espíritu Santo ya visible en la tierra, pero no es cuando se funda la iglesia. La iglesia se funda con Jesucristo
cuando Él busca a sus discípulos, cuando Él los llama y los comienza a educar. ¿Qué dijimos que significa la palabra iglesia? Dijimos que significa asamblea, congregados, pero más que eso, en griego, el término en griego que se usa y en el hebreo para hablar de la iglesia, para referirse a la iglesia, es convocados o llamados por Dios, personas reunidas para servirle a Dios, pero llamados por Él. En otras palabras, la iglesia tiene su fundamento en Dios mismo, en Jesucristo. Voy a leer de nuevo el versículo 18 de Mateo 16. Acompáñame, es importante. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, o sea, Petros. Más abajo, en la parte final de tu Biblia, tú verás que dice griego Petros, porque Pedro quiere decir Petros, una piedra pequeña, un fragmento de piedra. Pero después dice, y sobre esta Petra, o sea, sobre mí mismo, dice Jesús, que soy la roca viva, edificaré mi iglesia. Entonces, podemos entender desde ahora que la iglesia tiene su fundamento en Jesucristo mismo. La iglesia no está fundada por hombres, la iglesia no está fundada como una institución. Ese es uno de los problemas que tenemos hoy día, que muchas personas ven la iglesia como una institución, como un local, como un lugar social, como un lugar donde se van a sanar o donde se van a mejorar. La iglesia no es para irse a sanar, la iglesia no es para irse a mejorar, la iglesia es para ir a servirle a nuestro Dios. Y dentro de ese servicio a nuestro Dios hay funciones que la iglesia tiene que cumplir porque Dios así lo ha delegado, y eso fue lo que dijimos al principio, que íbamos a ver las funciones específicas que tiene la iglesia, que el Señor fundó y que el Señor dejó. ¿Recuerda cuáles son las funciones que dijimos que la iglesia tiene? Son 5, las funciones específicas de la iglesia. Una es la adoración. La iglesia está, el pueblo de Dios está para adorar al Señor. Ese es el primer paso, esa es la primera función que tiene la iglesia, la adoración. Luego viene la proclamación. La iglesia tiene que proclamar. La iglesia tiene que declarar lo que es Jesucristo. Para eso fue fundada. Esa es una de sus funciones. La enseñanza, otra de las funciones de la iglesia, el compañerismo y el servicio social. Usted va a encontrar a través de la Biblia, y lo vamos a mostrar por la Biblia, que estas son las funciones específicas para que la iglesia de Jesucristo crezca, para que la iglesia del Señor pueda ser una iglesia victoriosa. Adorar a su Dios con todo su corazón. Proclamar, esto es declarar, vocear, predicar lo que es el Señor. La enseñanza, la iglesia tiene que enseñarle a sus miembros y enseñarle al mundo la verdad del evangelio. Eso es dado por Dios entre una de las funciones de la iglesia. El compañerismo, tiene que haber un compañerismo. En otras palabras, tenemos que ser uno, porque nuestra fe radica en Jesucristo. Ese es otro de los servicios de la iglesia. Y el servicio social. Hay iglesias que son muy fuertes en su servicio social, pero son muy débiles en la adoración hacia Dios. Hay iglesias que son grandes adoradores, y cuando digo iglesia me refiero a grupos de hermanos, porque ya dijimos que la iglesia somos nosotros mismos, pero vamos a usar los términos muchas veces de manera distinta para que usted pueda entender mejor el estudio. Hay iglesias, como dije, que son grandes proclamadoras del evangelio, tienen células de evangelismo tremenda, pero su compañerismo entre hermanos es pobre, pero su compañerismo con las personas de afuera es pobre, aunque predican, pero su adoración es pobre. Tiene que haber un equilibrio. La iglesia no puede predicar más de lo que adora, pero tampoco puede adorar más de lo que proclama, pero tampoco puede proclamar más de lo que enseña, y mucho menos tener más servicio social de lo que en verdad hace las otras cosas, porque entonces tendríamos una especie de departamento social de ayuda a las personas, pero ayuda en lo material, ayuda en darle comida, pero en lo espiritual tendríamos personas muertas. Hemos concluido este primer estudio. Continuaremos explicando detalle por detalle las funciones de la iglesia, y en nuestro próximo estudio veremos qué es la adoración. Dentro de las 5 funciones de la iglesia, la primera es la adoración. Si quieres una copia de este estudio o más información, el Ministerio Vidas Alerta, del cual junto a mi familia soy fundador, está dispuesto a hacerte llegar una copia totalmente gratis. Dios te bendiga, y recuerda que estamos viendo el estudio La Iglesia, el cuerpo de Jesucristo en la tierra. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador
que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor.